Buenas tardes. El Grupo de Investigación y Consultorías Contables GICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia les dan la bienvenida al Seminario Contable, Conversatorios sobre ramas de la contabilidad, en su segunda versión. Este seminario se enmarca en la conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años del Grupo de Investigación GICO. Dichos conversatorios girarán en torno a la contabilidad financiera, contabilidad de gestión, contabilidad pública, contabilidad presupuestal, contabilidad tributaria y contabilidad social. En esta oportunidad nos convoca el tercer conversatorio que versará sobre la rama de la contabilidad pública, donde abarcaremos aspectos conceptuales y contextuales, los avances, las controversias y el devenir de esa importante rama contable. Agradecemos la participación de los insignes ponentes, los profesores Rodrigo Loaiza García, Marco Antonio Machado Rivera y la contadora pública Olga Rocío Gil, quienes desarrollarán esta temática. Saludamos a los ponentes de los conversatorios, a los estudiantes, profesionales, egresados, profesores y a toda la comunidad universitaria de ciencias contables que nos acompañan. De igual manera, a las entidades que se vincularon al evento, tales como ACUDA y SAISCEI. El conversatorio de hoy estará moderado por la profesora Claudia Rivera Osorio, quien es contadora pública de la Universidad de Antioquia, especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Medellín y magíster de administración de la Universidad de AFI. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, en los cuales ha liderado, coordinado y apoyado equipos de auditoría interna, control interno y revisoría fiscal, desempeñándose como coordinadora de saneamiento contable de la Universidad de Antioquia, directora de la Unidad de Auditoría de la Universidad de Antioquia, subsecretaria de Evaluación y Seguimiento de la Alcaldía de Medellín. Actualmente es docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. A continuación, le damos la palabra a la profesora Claudia Rivera Osorio, quien nos hará una breve presentación de nuestros ponentes y nos comentará la dinámica de este conversatorio sobre la contabilidad pública. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos al Seminario Contable Conversatorio sobre ramas de la contabilidad. Nuevamente, en nombre del Grupo de Investigación y Consultorías Contables GICO, el Departamento de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Económicas les dan la bienvenida. Como ponentes de este conversatorio nos acompañan el profesor Rodrigo Loaiza García, quien es contador público de la Universidad de Medellín, es economista de nuestra alma mater, especialista en revisoría fiscal y legislación tributaria de la Universidad de Medellín, con estudios en maestría en contabilidad de la Universidad de Antioquia. Ha sido docente en diversas universidades a nivel de posgrado, está certificado por la Contaduría General de la Nación como formador en implementación de normas internacionales de contabilidad para el sector público NIC-SP y es líder de planeación económica del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. También nos acompaña Olga Rocío Gil Quintero, quien es contadora pública de la Universidad de Antioquia, es especialista en gestión tributaria de la misma universidad, de nuestra alma mater, y actualmente se desempeña como contadora del municipio de Medellín, donde ha estado por más de 18 años en este cargo. Ha sido asistente de revisoría fiscal en la Caja Agraria, que hoy Banco Agrario, líder de fiscalización de impuestos durante 7 años en la Alcaldía de Medellín, y obtuvo un reconocimiento como mejor contadora del sector público en 2014. De otro lado, nos acompaña el profesor Marco Antonio Machado Rivera, quien es contador público egresado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes en Venezuela. En la parte profesional se ha desempeñado como asesor del Contador General de la Nación, director de la División de Revisión de Cuentas del Sector Social y director de la División de Control de Gestión y Resultados del Sector Telecomunicaciones de la Contraloría de Santa Fe de Bogotá, consultor del proyecto de evaluación de la calidad de información contable del sector público,
desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación. Consultor también de los proyectos de fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas en Colombia, denominados contabilidad presupuestal y contabilidad de la ejecución presupuestal. Consultor del proyecto Modernización de la Administración Pública, del proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Contabilidad Pública. Se desempeñó durante 7 años como director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Contaduría de la Universidad Central Bogotá, Colombia, Premio Nacional de Investigación Contable en 1997, y es editor y coautor de los libros Huellas y Devenir Contable y Caminos Contables, editados por el Centro de Investigaciones y Consultorías de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, ponente de diversos eventos de carácter nacional e internacional, y actualmente es el director del Grupo de Investigaciones y Consultorías Contables de la Universidad de Antioquia y profesor en este mismo departamento de Ciencias Contables. Entonces, bienvenidos. Antes de dar inicio a la programación académica, pues les cuento que, o recordemos más o menos de qué se trata o de qué tiene que ver un conversatorio, que lo tenemos como un espacio social y humano construido de manera concertada para que hablemos y escuchemos diversos tópicos de interés colectivo. Es un encuentro motivado entre ponentes y los participantes, donde el respeto y el espíritu constructivo están presentes. La metodología que vamos a utilizar en este conversatorio sería la siguiente. Tenemos una sesión que tiene tres bloques de preguntas. Cada participante del conversatorio tiene un tiempo acumulado de 20 minutos para responder de manera concisa y clara los 3 bloques. En el primer bloque de preguntas hemos destinado 8 minutos para cada uno. En el segundo vamos a trabajar 6 minutos y en el tercero también 6 minutos por cada ponente. Faltando 3 minutos se les mostrará la paleta verde y una vez cumplido el tiempo se les mostrará la de color rojo, indicándoles que el tiempo finalizó. Entonces estamos pendientes de las paletas. Una vez desarrollados estos 3 bloques de preguntas, los asistentes formularán sus inquietudes por escrito en un formato que les vamos a distribuir por los organizadores, luego de lo cual luego yo voy a seleccionar unas preguntas y ahí hacemos pues ya la discusión, hacemos la socialización. Vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas, que está relacionado con los aspectos conceptuales y contextuales de la rama, que pretendemos que respondan algunas preguntas como que la contabilidad, si la contabilidad pública puede sustentar que la contabilidad pública es una rama del saber contable o no, cuál es el alcance de la contabilidad pública, a quién le sirve, entre otros. Entonces vamos a dar inicio con el profesor Marco Antonio Machado. Bienvenido. Muy buenos días, agradeciéndoles la asistencia a todos a este espacio en donde vamos a hablar de la contabilidad pública, la cual paso a definir como una rama de la contabilidad. Y si es una rama de la contabilidad, esencialmente partiríamos por decir que es un corpus de conocimiento y que tiene también otros espacios que son los de diseño de sistemas, aplicaciones y rendición de informes, desarrollo del control y todo este tipo de aspectos. ¿En qué podría uno sustentar que la contabilidad pública es una rama de la contabilidad? Esencialmente lo que hemos venido trabajando en el grupo es que tenga 3 aspectos, que tenga un origen, un ancestro, que como bien sabemos la contabilidad pública pues no es una cuestión de ayer, como práctica es milenaria, 3300 años antes de Cristo en Egipto. En América hay un antecedente que es que cuando Colón zarpa hay una serie de documentos, de cédulas reales que para 1600, 1596 se le exige tener un contador
cuyo nombre era Rodrigo Sánchez de Segovia, y que él tenía la misión de llevar las cuentas para que los reyes de España estuvieran tranquilos con todos los recaudos que se hacían. Entonces, uno podría mirar que la contabilidad pública como sistemas es muy antigua. Como conocimiento, como campo de conocimiento, empieza a surgir a partir de que algunos autores empiezan a escribir sobre lo que pasa en el sector público, especialmente en relación con los recursos públicos, su cuidado, que inicialmente involucraba a los propietarios, a los reyes, pero que posteriormente fue involucrando a los ciudadanos con el paso del feudalismo al capitalismo y todo lo que representaría las luchas sociales porque los ciudadanos tuviesen información de lo que están haciendo con sus recursos, especialmente los llamados tributarios. Entonces, en este contexto uno observa que tiene alcurnia la contabilidad pública y que además de eso tiene autores que han escrito sobre ella, y también si hay autores, pues hay planteamientos teóricos, modelares, aspectos que hacen referencia a que ha sido estudiada por eruditos en el contexto nacional e internacional, como lo veremos en la segunda parte. Entonces, lo que uno puede observar allí es que la consistencia de la contabilidad pública como rama de la contabilidad, pues puede tener una especie de enunciación compleja en la medida en que en ella converge no solamente la contabilidad patrimonial, la contabilidad financiera, como algunos erróneamente la conciben, no. El antónimo, el antepuesto a la contabilidad pública es la contabilidad privada. Aquí, cuando hablamos de contabilidad pública, entonces hablamos de una serie de conocimientos, de enunciados, de teorías, de planteamientos, de sistemas, de normatividad, es decir, de productos del pensamiento de los seres humanos en torno a la circulación de los recursos por el mundo de lo público. Entonces, el gran problema allí muchas veces es que se concibe la contabilidad pública como algo fuera de lo que es la contabilidad de gestión, la contabilidad social, la contabilidad tributaria, la contabilidad de planeación y presupuesto. Y yo lo que observo es que precisamente la contabilidad pública tiene nexos y retoma diversos aspectos desarrollados desde la rama de la contabilidad pública, la contabilidad de gestión, la contabilidad de planeación y presupuesto, la contabilidad tributaria y la contabilidad social. Y así se ve, por ejemplo, en los esfuerzos que se hicieron en Colombia desde las mesas preparatorias de la Asamblea Nacional Constituyente, que después eso recabó en el 354 la Constitución Política Nacional, donde dice que habrá un contador general de la Nación que se encargará de uniformar, centralizar y consolidar lo que tiene que ver con las cuentas de la nación, especialmente la consolidación con las cuentas territoriales y el llevar la contabilidad de la nación. Entonces, allí encontramos una contabilidad pública que se surte de los desarrollos de la contabilidad financiera, pero no es solamente contabilidad financiera patrimonial lo que es la contabilidad pública, sino que a eso le tenemos que adicionar la contabilidad de gestión, la contabilidad social y las otras que les he mencionado. El gran problema a veces radica en que cuando los autores trabajan el concepto de contabilidad pública no lo definen, o muchas veces parten de él como si todo el mundo lo supiera. Entonces nosotros los académicos y los practicantes tenemos que entrar a conversar sobre qué es lo que vamos a entender como contabilidad pública, y ya hay como ciertos acuerdos, y un primer acuerdo sería precisamente que la tendencia, o mejor, la orientación es a que pensemos en una contabilidad pública integral, una contabilidad pública multidimensional, y que ante todo sirva a los componentes de una nación. Se habla de contabilidad pública en la medida en que no solamente se encarga de hacer referencia de los asuntos públicos, de los recursos públicos, sino que también tiene que llegar con formación e información
para esas personas formadas en lo público y que puedan entender las cuentas de las cuales habla, de los recursos, de los flujos y los fondos de los que habla la contabilidad pública. Bueno, muchas gracias, profesor Marco Antonio. Nos acompaña entonces también el profesor Rodrigo Loaiza. Adelante. Bueno, muy buenos días. Me voy a saltar el protocolo para ganarle tiempo a las paletas. Lo primero es reflexionar sobre qué es y qué no es la contabilidad pública. Primero, ¿qué no es? O sea, la contabilidad pública no es contabilidad nacional. Por ejemplo, ¿qué es la contabilidad nacional? La contabilidad nacional, que desarrolla su propio sistema de cuentas, que se conoce como Sistema de Cuentas Nacionales, es la contabilidad que levanta el DANE y que fundamentalmente recoge información, digámoslo así, de carácter administrativo, que se la proporciona a la Contaduría General de la Nación, pero adicionalmente el DANE recoge información levantada a partir de estadísticas y conjuga tanto información de entes del sector público como información de entes del sector privado. Eso que levanta el DANE entonces se conoce como contabilidad nacional. La contabilidad pública no es contabilidad nacional. La contabilidad nacional pueden ser más estadísticas que otro tipo de información. Ahora, la contabilidad pública no solo es contabilidad gubernamental. ¿Qué entenderíamos por contabilidad gubernamental? Pues la contabilidad que es propia de las entidades del gobierno, ¿sí? Entidades del gobierno. Hay otro concepto que nos puede confundir: contabilidad general de la nación. La contabilidad general de la nación es la contabilidad de los entes públicos que pertenecen al gobierno nacional. Recuerden que en el Estado colombiano hablamos de un gobierno central y otro gobierno, digámoslo así, del orden departamental o municipal. La contabilidad general de la nación es exclusivamente la contabilidad de los entes que pertenecen al gobierno nacional. Contabilidad territorial. La contabilidad pública no solo es contabilidad territorial. La contabilidad territorial sería la contabilidad que conjuga la contabilidad de los entes de gobierno, de los departamentos y los municipios, más la contabilidad de los entes descentralizados o los establecimientos públicos que estarían en el orden territorial. Esa conjugación entonces se denominaría contabilidad territorial. Otro concepto sería el concepto de contabilidad oficial. Es un concepto muy arcaico, muy viejo, y que anteriormente se pudiera entender como la contabilidad propia de los entes públicos. Pero yo ese concepto de contabilidad oficial lo conocí más en el sector privado, y se hablaba de contabilidad oficial como aquella contabilidad que las empresas privadas llevaban en libros oficiales, que eran aquellos que tenían que estar registrados en las cámaras de comercio. Entonces, anteriormente se hablaba de que contabilidad oficial era la que se llevaban libros oficiales registrados en las cámaras de comercio. En ese orden de ideas, pues no pudiéramos decir que hoy el concepto de contabilidad pública se pueda homologar o llevarlo sinónimamente como contabilidad oficial. Entonces, lo que tenemos es que el concepto de contabilidad pública es en realidad la contabilidad que se lleva para todas las entidades que pertenecen al sector público, ¿sí? Eso sería contabilidad pública, contabilidad propia de todos los entes que pertenecen al sector público. ¿Listo? Bueno, digamos, para ampliar un poquito más el planteamiento que nos hacía Marco, es la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación es un ente público que tiene como función
centralizar o recoger la información de todos la información contable de todos los entes del sector público. Eso es la contaduría. La Contaduría General de la Nación es una entidad pública que centraliza y consolida la información de todos los entes públicos. La contaduría, para desarrollar la contabilidad pública, entonces tiene su propia norma. La contaduría, mediante la resolución 628 del 2015, tiene todo un referente teórico y metodológico, donde establece todos estos marcos conceptuales. Y les voy a leer uno solo de esos referentes teóricos y metodológicos, donde pudiéramos encontrar la definición de qué es contabilidad pública, para reafirmar un poco lo que Marco decía, que la contabilidad pública es una rama de la contabilidad. Expresamente dice la Contaduría General de la Nación que desde el punto de vista conceptual y técnico, la contabilidad pública es una rama especializada de la contabilidad, ¿sí? Una rama especializada de la contabilidad, que a partir de propósitos específicos articula diferentes elementos para satisfacer las necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal por medio de la utilización y gestión de recursos públicos. Entonces, nos quedamos allí pues para reafirmar que la contabilidad pública es la contabilidad de las entidades que pertenecen al sector público y que se entiende como una rama especializada de la contabilidad. Yo voy a dejar ahí y enseguida ampliamos un poco más qué implicaciones tiene cuando definimos la contabilidad de esa forma. Es decir, eso va a traer implicaciones, porque tiene unas delimitaciones que es importante que las entendamos, porque es el cerco en el que se mueve la contabilidad pública cuando la entendemos así, como un sistema de información contable. Muchas gracias, Rodrigo. Como estamos mirando en este primer bloque lo que serían los aspectos conceptuales y contextuales, entonces en relación ya con el aspecto contextual, queremos aprovechar la presencia de Olga Rocío Gil, que es la contadora del municipio de Medellín, para que ella pues muy específicamente nos cuente pues cómo fue o cómo se llevó a cabo ese proceso de convergencia por adaptación a normas internacionales de contabilidad para el sector público, precisamente las NIC-SP, y como los principales impactos de la implementación. Entonces este sería como dentro de ese marco conceptual el aspecto contextual. Ella nos va a ayudar con esta pregunta, con la respuesta a esta pregunta. Compañeros, muy contenta de estar aquí en la Universidad de Antioquia, en la que tuve toda mi formación profesional en el pregrado y en el posgrado, y que fue fundamental para este rol que me tocó como contadora del municipio de Medellín en los últimos 18 años. El trabajar en el sector público es como una responsabilidad doble. Allí tenemos que responderle a todos los medellinenses, y ahora con el tema de la globalización la responsabilidad es aún mayor, porque cualquier estado financiero que esté en la página web la pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces la responsabilidad en el sector público de ser contador es inmensa, y es una responsabilidad social, es una responsabilidad con la comunidad, con los ciudadanos. Como ciudadanos responsables deberíamos estar consultando cada año en la página web los estados financieros de la alcaldía, porque allí están los activos que son de todos nosotros. La contabilidad pública es un control a los bienes del Estado, a los bienes que son de todos nosotros. Allí están reflejadas las vías, los parques, todos los bienes inmuebles, el dinero, las inversiones. Qué bueno saber qué es lo que tenemos todos. Es una responsabilidad muy grande cuando uno está en el sector público en estos cargos. Aunque la diapositiva va a tener mucha información por el tiempo, pues me voy a ser muy concreta en algunos temas. En estos 18 años me ha tocado unos retos muy grandes en el municipio. El primero fue el montaje del sistema SAP,
un sistema demasiado robusto para toda la parte financiera, que el corazón es la contabilidad. A pesar de que el sector financiero, el sector público en estas entidades de gobierno ha sido lo fundamental el presupuesto, desde el año 2003 contamos con un sistema financiero, SAP, que es de Alemania, y que el corazón es la contabilidad. En el municipio de Medellín se le ha dado mucha importancia desde la parte directiva, es decir, alcalde y secretarios, a la parte contable. Para el municipio de Medellín es fundamental la contabilidad, como también lo es el presupuesto. Son dos herramientas fundamentales en la administración pública. El otro reto fue la consolidación de estados financieros del conglomerado público del municipio de Medellín, primera experiencia a nivel nacional. Más adelante les voy a hablar un poco de esto. Y el último reto ha sido de las NIC-SP, un reto de alta responsabilidad que llevamos 5 años en este proyecto por lo importante, los cambios fundamentales y la responsabilidad que esto amerita para una entidad como la Alcaldía de Medellín. Y aún no hemos terminado. Aquí en las diapositivas miramos cómo desde el 2013, cuando empezó el primer modelo, que era para las entidades que cotizan en bolsa, ya empezamos con una tarea de capacitación, de enterarnos qué es contabilidad con normas internacionales, de saber toda esta terminología, de irnos familiarizando con toda esta información. También analizamos el proyecto de norma, porque nosotros como ciudadanos o como responsables de contabilidad en las entidades tenemos que analizar los proyectos de normas y participar con la contaduría en la expedición de estas normas. También estuvimos haciendo los análisis de mercado para una consultoría y formulamos el proyecto para que nos asignaran los recursos financieros que iba a requerir este proyecto. Ya después empezó la etapa dura, digámoslo así, que fue desde el año 2016 y 2017, porque en el año 2018 entrábamos en vivo. En el año 2016-2017 tenemos aquí 5 etapas que llevamos a cabo. Me voy a parar. En esta etapa fue muy importante la sensibilización. Esta sensibilización, porque estos cambios que tuvo este régimen no era una responsabilidad de contabilidad, tenía un impacto en toda la administración y todas las secretarías tenían que participar y también todos los establecimientos públicos. Aquí nosotros hicimos un convenio de cooperación en el marco del conglomerado público con todos los establecimientos públicos, son 12 establecimientos públicos, con el fin de hacer un solo contrato de consultoría para la implementación de las normas, así ahorrar recursos, porque si no hubieran sido 13 contratos que seguramente hubiera sido más costoso para el municipio. Luego tenemos en la etapa del diseño, todas las capacitaciones fueron fundamentales, capacitación por cada una de las políticas de cada uno de los componentes de los estados financieros. Yo no les voy a hablar de todo, creo que ustedes alcanzan a ver algo acá en el diseño, sacar las políticas contables, identificar qué era lo que había que cambiar en el sistema, en la implementación ya llevar todo al sistema, sacar el manual de políticas contables, y en la producción y estabilización ya era la salida en vivo. Entonces, como ustedes miran, es bastante el tiempo, empezamos en el 2013 hasta el 2018. ¿Qué nos queda? Vean, un proyecto liderado por la alcaldía para 2 establecimientos, la expedición del manual, sistemas actualizados, 244 servidores capacitados, 900 mesas de trabajo, diagnósticos del manual operativo por procesos. ¿Qué falta? Estado de flujo efectivo, nos falta la consolidación de estados financieros con este nuevo modelo, la actualización de procedimientos y la parametrización de algunos temas que todavía estamos haciendo manual. Los impactos. El municipio tenía un patrimonio a diciembre de 2017 de 15.8 billones de pesos y el impacto fue desfavorable en 1 billón de pesos, o sea que al 1 de enero del 2018 quedamos con un patrimonio de 14.8 billones. Los cambios, como los ven allá, el favorable, la propiedad, planta y equipo, porque lo hicimos a avalúos técnicos, actualizamos el valor de la propiedad, planta y equipo, ahí fue un impacto de 2.4 billones de pesos.
El deterioro, que es totalmente nuevo, de las cuentas por cobrar, un concepto totalmente nuevo en el sector público. Eso fue 1,8 billones, especialmente el impuesto de industria y comercio, que fue 1,2 billones. El reconocimiento de todo lo que tiene que ver con el pasivo pensional a cargo del municipio, 1,3 billones. Y las provisiones de las demandas y litigios, que fueron de 609.000 millones. Y por último, tenemos aquí que comparamos el anterior en una comparación, diciembre de 2017, enero de 2018, del estado de situación financiera. Y este es un comparativo del estado de resultados, o más bien un efecto a diciembre 31 de 2018, que nos dio un déficit, veníamos arrojando un excedente, pero que por cuenta del cambio de normas tiene que ver con menores ingresos de 720.000 millones, que era el anticipo de industria y comercio que primero estaba llevando como ingreso y se empezó a reconocer como una obligación. 400 millones de gastos de deterioro, que es un concepto nuevo, 213 de depreciación y amortización, que primero se iba al patrimonio, 168 millones de reconocimiento del dinero en el tiempo y 33 millones de cuando se entregan bienes a otras entidades, de entidades públicas, se lleva como gasto. ¿Listo? Apenas fue. Muchísimas gracias. Como se darán cuenta, estamos combinando un ejercicio de tema conceptual con un ejercicio de contextualización y de práctica en el caso ya real, un caso específico que sería el de la Alcaldía de Medellín, en el cual vemos cómo es la contabilidad pública en su ejercicio y en su práctica. En este momento ya vamos a abordar el segundo bloque, vamos a iniciar este segundo bloque mirando lo que tiene que ver con los avances y las controversias de la rama de la contabilidad pública, y vamos, como les decía, a hacer esa combinación de teoría práctica y de conceptos. Entonces, en el tema de los conceptos y de avances y controversias, miraríamos qué teorías y modelos, por ejemplo, hay en esta rama de la contabilidad pública, y en qué situación se encuentra pues la contabilidad pública en el nivel global y nacional, que ahí Olga Lucía nos reforzará algunos de los temas que nos habló hace un momento. Entonces le vamos a dar paso a mirar también pues cuáles son esas controversias, cuáles son esas teorías y modelos. Entonces damos paso a Rodrigo Loaiza, quien va a iniciar con esas teorías y modelos. Bueno, entonces habíamos dicho hace un momento lo que era la definición de la contabilidad pública como una aplicación especializada a la contabilidad, y ahora me voy a referir a que la contabilidad pública, la contaduría también nos introduce el concepto de modelos contables, y lo que ha planteado la contaduría es que para efectos de implementación de los estándares internacionales de contabilidad va a utilizar, realmente son 4 modelos, tres modelos, uno que tiene que ver con las aplicable pues a las entidades que captan dineros o recursos del público, a otro modelo aplicable a los entes descentralizados y otro modelo aplicado a las entidades de gobierno. Un cuarto modelo tiene que ver con la aplicación, con la convergencia de estándares de las entidades que están en procesos de liquidación. Pero lo que quiero llamar desde el punto de vista controversial, para seguir pues como la línea del conversatorio, es que, y en esto pues quiero ser muy respetuoso, me voy a basar en la tesis doctoral de mi amigo Marco. Usted le había comentado que iba a hacer uso como de ese marco conceptual. En la tesis doctoral de Marco Machado hay como una idea, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelo contable? Y Marco lo que nos dice es, mire, el concepto de modelo contable lo podemos ver desde una óptica científica, entendido que un modelo contable es aquel que nos permite entender la realidad, o uno puede ver el modelo contable, y me voy a referir a este caso específico, el modelo contable también puede ser visto desde una óptica técnica,
como aquel modelo que prescribe normas para la práctica. Y me quiero referir a que la Contaduría General de la Nación, cuando utiliza el concepto de modelo contable, lo utiliza es en esta perspectiva, ¿cierto? Como un modelo que nos va a decir a punta de normas qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer registros como contables, para poder levantar los estados, en este caso los estados financieros. Entonces, digamos que ese modelo desde el punto de vista técnico no es más que una guía práctica de cómo hacer las cosas, pero no es un modelo teórico que nos permita reflejar la realidad. Ahora, ese planteamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vemos desde la academia, desde la universidad, nosotros estamos planteados en una universidad. ¿Qué planteamos nosotros en una universidad? Pues tenemos un deber ser, es decir, nosotros concebimos que una universidad, en temas de formación académica de un contador, pretendemos una pretensión que la formación académica sea de calidad. Pretendemos que una persona se forme para ir al mercado laboral con la idea de que su formación tenga una base científica. La formación científica básica de un contador es en la contabilidad entendida como una ciencia. Y desde el punto de vista de la investigación, la función de una universidad no es formar personas para que vayan a trabajar. En la sociedad las universidades se inventaron para producir conocimiento. ¿Queda claro? Es decir, yo creo que hay un error cuando todo el mundo cree que uno debe ir a una universidad es para que le enseñen cómo va a ir a trabajar. No, la función de una universidad es producir conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que cuando usted utiliza el concepto de modelo contable desde una óptica técnica, como lo hace la Contaduría General de la Nación, esa concepción teórica produce unas consecuencias, ¿cierto? Esa creencia produce unas consecuencias que digamos así, llevan al traste esas pretensiones. Es decir, cuando usted concibe el modelo contable como una pauta para hacer cosas, entonces atenta contra la formación científica, atenta contra la formación de un contador en la contabilidad como ciencia, porque no hay una concepción de la contabilidad como ciencia allí. Entonces atenta contra el proceso formativo y atenta contra la posibilidad de tu ejercicio profesional, porque las universidades, cuando entienden que el modelo contabilidad pública es un modelo para la práctica, entonces en las universidades lo que te enseñan es eso, te enseñan los procedimientos y dónde está el estándar y dónde hay que hacer el débito y el crédito para hacer un balance, pero te cortan la posibilidad de pensar y entender las cosas de los problemas que puede tener realmente las entidades públicas. Y esa concepción también de modelo contable entendido como prescriptivo, como un conjunto de normas que nos dicen y nos obligan a cómo hacer las cosas, atenta también contra el desarrollo del conocimiento científico, ¿cierto? Porque no está preocupada por eso. Es decir, esos modelos de contabilidad pública, como los plantea la contaduría, no está preocupada en producir nuevo conocimiento, sino en tomar el conocimiento existente desde el punto de vista técnico procedimental, y el planteamiento es, eso es lo que hay que enseñar y ya. Entonces, digamos que eso es como los elementos más de carácter controversial, en donde decimos la concepción teórica de la contaduría de modelo contable como un modelo de pautas técnicas simplemente para implementar estándares. La conclusión es, atenta contra los desarrollos educativos, contra la investigación y contra la formación de un profesional para enfrentar el mercado laboral. Rodrigo, muchas gracias. Olga Rocío nos va a aportar, mirando pues como ya desde esa mirada pues del tema de las controversias y de los avances, pues una mirada de lo que serían los avances dentro de la contabilidad pública en lo que tiene que ver con el modelo pues ya de la implementación de las normas como tal, expresándonos algo sobre las dificultades que se han encontrado en el proceso de implementación de normas internacionales de contabilidad pública en el sector público. Bueno, el proceso de implementación trajo pues algunas dificultades de tipo administrativo, en las cuales no me voy a detener.
tiene que ver con toda la coordinación de todos estos equipos de trabajo, porque había que hacer por lo menos 50 mesas de trabajo mensuales para poder cumplir con el plazo, las dificultades para saber cómo iba a ser la aprobación de todas esas políticas contables y todo el tema de base de datos que siempre nos genera dificultades en estas entidades donde hay un alto volumen de información. Pero me voy a centrar como en las dificultades en relación con las mismas políticas. En esto pues de las normas, ahí todos somos actores, el sector académico, o sea, las universidades, los estudiantes de sus tesis, los mismos contadores públicos, tenemos que estar aportando a la Contaduría General de la Nación para que realmente se logre ese control de los activos, de los bienes y de todo lo que tiene que ver con el sector público. Empezamos a mirar pues que se expidieron unas normas que inmediatamente generaron controversia, por ejemplo, los conceptos de qué era efectivo de uso restringido, de qué era equivalente al efectivo, que en un solo año la contaduría cambió de posición y eso nos hizo tener reprocesos. También tenemos… Yo me tengo que parar. Bueno, el cálculo del deterioro. Entonces, en el cálculo de deterioro hay mucho por hacer. ¿Cuáles son los modelos para el cálculo de deterioro y las metodologías que se deben utilizar en el sector público? Porque si bien teníamos una empresa asesora, los modelos que nos presentaban eran los modelos de lo privado, de la cartera del sector financiero, de la cartera pues de la economía real, pero no había nada de metodologías o de modelos para el sector público, con mucha dificultad, y entre esa entidad que nos asesoró y el conocimiento pues que tenemos en el municipio, el manejo principalmente de los impuestos, entonces formamos 5 modelos de deterioro, uno para el predial, que es un impuesto no declarativo, otro para ICA como impuesto declarativo, para otros impuestos, para los préstamos y para otras cuentas por cobrar. Yo creo que aquí hay pues como una oportunidad de avance, de investigar, de proponer y de mejorar estas metodologías en el sector público. Tenemos el tema de propiedades, planta y equipo. Esta presentación yo no la hice como para mostrarla, pero nos sirve para todos porque no hay tiempo de hablar todo. En propiedad, planta y equipo, la titularidad ya no es importante, eso no es lo más importante, es quién está usando los recursos, quiénes tienen los beneficios y los riesgos de esa propiedad, planta y equipo. Aquí hubo mucha dificultad de generar esos criterios que nos iban a ayudar a definir quién es el que debe registrar los bienes. Por ejemplo, el INDER, todos los bienes de deporte los debe tener el INDER, pero todos son del municipio en propiedad. Entonces hubo mucha reacción por parte de las entidades y también hay mucho trabajo por hacer acá. El tema del predial y del ICA fueron grandes los cambios. El predial no tenía un acto en firme para que fuera realmente un ingreso o un derecho, entonces se generó la factura como título para el cobro, y en el ICA los anticipos se dejaron de contabilizar de una vez al ingreso y se llevan como obligaciones. El tema del juicio profesional ya nos empezó a generar dificultades en las auditorías, porque entonces el auditor de la Contraloría tiene un juicio profesional y entonces yo tengo otro como contador y ¿cuál es el que vale? Ya nos empezó a generar situaciones. Y la política, digamos, que más controversia nos tiene es el tema que tiene que ver con el conglomerado público del municipio de Medellín. Aquí están todas las entidades que son donde nosotros somos los dueños, todos nosotros. Y es el tema de las inversiones patrimoniales y de la consolidación de estados financieros. Las políticas en la contaduría exige que haya unificación de políticas. ¿Y cómo es ese proceso de unificación de políticas cuando el municipio tiene a empresas públicas que tiene el primer modelo de las entidades que cotizan o captan dinero del público, y tiene empresas del otro modelo, y tiene las entidades de gobierno, y también en cualquier momento puede tener el modelo de empresas en liquidación?
Este reto de la consolidación de estados financieros en el sector público está por hacer. De hecho, no hemos podido hacer estados financieros consolidados del 2018, aún no tenemos la forma, la metodología de hacerlo, y acabamos de firmar un convenio de cooperación con la Contaduría General de la Nación para empezar a desarrollar ese proceso. Entonces, ahí tenemos grandes retos en lo que tiene que ver con el sector público y con la parte contable. Listo, está bien. Muchas gracias, Olga Rocío. Ya para hacer como un más entre estas dos visiones, en lo que tiene que ver con los avances y controversias de la rama, el profesor Marco nos va a ayudar para responder estas preguntas dentro de este bloque, que es qué controversias pues se presentan, en qué situación se encuentra la contabilidad pública. Los de las teorías y modelos nos lo mencionó algo Rodrigo, pero ahí haría algún énfasis el profe, y qué problemas tiene actualmente la contabilidad pública. Entonces damos paso al profesor Marco Machado. El tema de la contabilidad pública es muy interesante porque cuando a uno le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el primer libro de contabilidad que habla en cuestión de lo público en el mundo? A uno le hacen referencia a Kautilya y Visnugupta 350 años antes de Cristo, en un libro que se llama Arthasastra. Entonces uno dice, bueno, 350 años antes de Cristo ya hay un libro que es diferente a los sistemas contables con los cuales se desarrollaban las prácticas contables de 3600 antes de Cristo en Egipto. Entonces como que uno dice, la práctica está y después empieza a desarrollarse, y en esa medida empiezan a haber escritores, personas que hacen referencia al tema, en este caso de la contabilidad pública. Una cuestión que uno se preguntaría es, en el caso de Colombia, ¿cuál es el primer texto de contabilidad pública del cual se habla? Y son temas que están por, digámoslo así, por resolverse. Uno de los aspectos que sí quiero observar en esto es que cuando uno empieza a hacer un análisis bibliográfico, uno encuentra varias cosas, entre ellas el bajo nivel de consulta por parte de estudiantes y profesionales en el tema de contabilidad pública, el bajo nivel de citación. Entonces uno encuentra en Google Scholar que mientras en contabilidad financiera nos decían en el anterior conversatorio que habían autores que estaban citados 6.000 veces, algo así, era impresionante. En el caso de contabilidad pública, algunos llegan por ahí a 60, 70, 100 citaciones. Algo pasa allí. Entonces, uno podría decir que comparado con otras ramas de la contabilidad, como contabilidad de gestión, contabilidad financiera, hay una baja producción académica y no hay muchos autores que estén al frente. Entonces uno diría, los procesos de investigación apenas son emergentes. Muchas personas dicen, pero es que la contabilidad pública no tiene mayores desarrollos, y resulta que sí. Simplemente a manera de collage, uno podría decir que actualmente nos debatimos entre teorías hacendalistas, patrimonialistas, de la teoría de los stockholders a todo lo de los stakeholders, la teoría por ejemplo, de los patrimonialistas con base en la equidad del patrimonio, por ejemplo. Obviamente la contabilidad pública también está marcada por el new management, por todo lo que tiene que ver con las visiones gerencialistas que dicen que ahí es controversial, porque dicen que el Estado debería manejarse igual que una empresa. La teoría de los propietarios, teoría de la agencia, los nuevos desarrollos de la teoría de los mayordomos, stewardship, y que muestran que se está moviendo esto de la contabilidad pública en relación con la obtención, transparencia de los recursos, lucha contra la corrupción, responsabilidad política en la gestión de los recursos, etcétera. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se hace énfasis en la organización, en donde el activo menos pasivo es igual al neto patrimonial. En otros casos se habla de que la entidad del Estado es diferente a sus propietarios y tiene una
responsabilidades propias. Se habla que no solamente se tendría que hacer información con respecto a lo que es el patrimonio, sino que tendríamos que recurrir al bienestar. Es decir, que la contabilidad pública muestre qué tanto están cumpliendo los objetivos las organizaciones públicas y analizar no solamente los fondos, sino también los flujos de recursos, porque en esos flujos de recursos es donde se presentan los grandes tránsitos siniestros hacia la corrupción. Entonces, cuando a uno le hablan de autores que son responsables de esos planteamientos, entonces encuentra uno a José Manuel Vela, Vicente Montesinos, Bernardino Benito, Adolfo Dodero, muy interesante, Robert Anthony Drevin, Maus, Palot, Luder, Vicente Pina, Requena, Muñoz Colomina, Carrasco, etcétera, etcétera. En Colombia hay varios autores que plantean en esto. Por cuestión de tiempo, yo quiero hacer referencia a una de las personas que fue un gran maestro mío, que es Edgar Fernando Nieto Sánchez, quien siempre promulgó por una contabilidad pública que desarrollara cultura ciudadana. Y esa cultura ciudadana, cultura contable ciudadana, fundamentalmente era para que los ciudadanos no solamente estuviéramos informados con la información contable pública de carácter patrimonial, de carácter económico y de carácter social, sino que adicionalmente pudiéramos estar comprometidos con procesos de formación para entender esa compleja información que brindaba la contabilidad pública. Entonces encuentra uno diversos autores y las controversias están planteadas. Por ejemplo, en este momento hay una gran controversia en Colombia con respecto a que hemos ingresado al club de las buenas prácticas de la OCDE, y en eso ya se habla de cómo la contabilidad pública patrimonial debe tener ciertos fuertes nexos de interoperabilidad con la contabilidad pública presupuestal, porque es que ambas son públicas. La contabilidad pública no es solamente la contabilidad presupuestal o la contabilidad patrimonial, ambas son públicas. Muchas gracias. Pues realmente este puede ser el inicio de unas grandes discusiones, como se pueden dar cuenta, frente al tema de la contabilidad pública. Con estos conversatorios precisamente es algo que pretendemos. Vamos a dar el espacio o lugar al tercer bloque, en donde miramos pues ya el devenir de la rama de contabilidad pública, respondiendo a qué perspectivas se vislumbran en el contexto nacional e internacional para la contabilidad pública. En esta ocasión vamos a iniciar con Olga Rocío para que nos comente desde la perspectiva ya del ejercicio qué bondades o beneficios trajo para la alcaldía el proceso de implementación de estándares internacionales y hacia dónde va pues como la contabilidad pública desde su perspectiva. Bueno, entonces la contabilidad pública desde la Constitución de 1991 en Colombia ha tenido desarrollos muy importantes y es pionera, yo diría que a nivel mundial, en todo lo que tiene que ver con el control y lo que se pretendía hacer con la contabilidad pública en Colombia. Este último marco normativo de entidades de gobierno, que es la resolución 533, definitivamente nos mejoró la calidad de la información contable del municipio. Como ya les mencioné, el tema del deterioro, o sea, ya por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio, que uno mostraba una cartera, digamos, de 2 billones y que más de la mitad esté deteriorada, eso llama la atención y tiene que decir, aquí algo está fallando, ¿qué hay que hacer? Las administraciones no asumían el riesgo de depurar la cartera por todas las responsabilidades fiscales que eso amerita. Sin embargo, con estas normas ya hemos llevado grandes procesos de depuración, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio, 400.000 millones. Pero eso, ¿quién lo evidenció? La implementación de las normas. Y ya que hizo, le está llamando la atención, ojo que usted tiene que dinamizar el cobro, usted no puede dejar que se venza toda esta cartera. También nos sirve para proyectar el plan de activos que debe
respaldar todo este pasivo pensional que tiene el municipio. Entonces le está diciendo, mira, usted tiene un pasivo pensional, ¿usted cómo va a hacer en el tiempo para cubrir este pasivo pensional? En el tema de las demandas, que también lo mostramos como uno de los grandes impactos, entonces se está llamando la atención a la Secretaría General. ¿Usted qué está haciendo para dar directrices a la alcaldía para que minimizar esos riesgos de todas estas demandas? Quería decirles pues que a pesar de todos los avances todavía falta mucho por hacer. Está todo el tema de la contabilidad ambiental. Uno se pone a mirar todo lo que invierte el municipio en las cuencas para cuidar el agua que todos tomamos, ¿sí? Con todo lo que ha invertido, por ejemplo, en esta alcaldía, en lo verde, en toda la parte de la ciudad y todo eso no hay un informe, algo que dé cuenta de todo este tema de la contabilidad ambiental. Y también todo el tema de la contabilidad social. Yo quiero dar como una reflexión última, y es cuál va a ser el rol del contador público con todo este avance de la tecnología, cuando la contabilidad ya la hagan las herramientas tecnológicas. ¿Cuál va a ser el rol del contador público? Porque la tecnología va a pasos agigantados y quizás nosotros vamos más lentos pensando cuál va a ser nuestro papel cuando llegue ese momento. Bueno, ahí tenemos una perspectiva que se puede vislumbrar en el tema profesional y también para la contabilidad pública. El profesor Marco nos puede ilustrar también cómo ve esas perspectivas que se vislumbran en el contexto nacional e internacional a partir ya de lo que nos mencionaba frente a las controversias que se presentan y los problemas que actualmente tiene la contabilidad pública. Entonces, ¿qué perspectivas se vislumbran en el nivel nacional e internacional en contabilidad pública? Hay 8 perspectivas, pero por cuestión de tiempo las voy a mencionar, y cada una de ellas tiene pues desarrollos como ustedes podrán conocerlos. Entonces, la primera es que hay una serie de cambios en cuanto a pasar de la contabilidad patrimonial pública a una contabilidad pública que integre aspectos de lo patrimonial, financiero patrimonial, económico, en lo que tiene que ver con la gestión de las diferentes unidades o entidades públicas, y lo social. El segundo aspecto tiene que ver con lo que les mencionaba de cultura contable ciudadana, que definitivamente el ciudadano tiene que formarse para poder informarse, para poder darle sentido a esa información. El otro aspecto es que el sentido de la rendición de cuentas debe estar muy potenciado por la contabilidad pública, en el sentido de ser fuerte para que los ciudadanos conozcan acerca del uso de los recursos, es decir, que esté más destinado al uso del ciudadano que al servidor público para salvar su responsabilidad, para hacer la rendición de cuentas. El otro aspecto tiene que ver con el énfasis que actualmente se hace en el patrimonio, a un énfasis en la evaluación de la gestión y los resultados. La Contaduría General de la Nación en Colombia ha generado fuertes desarrollos, y empezó por uno de los grandes desarrollos, que era precisamente hablar de estados de naturaleza cualitativa, de naturaleza económica y social, que yo me acuerdo que hace mucho tiempo con el colega Rodrigo Loaiza, él fungía como asesor de la contaduría en estos temas, cuando uno encontraba a los amigos para preguntarle al respecto. Se hicieron algunas propuestas y pues en algunos casos se planteó, y lo planteó a manera de infidencia, que si los contadores en las empresas tenían problemas para responder a la contabilidad en aspectos financieros patrimonialistas, entonces ¿cómo hacer para pedirle las otras cosas si no les alcanzaba el tiempo? Entonces, ese es un aspecto hacia el cual se debe tender, a hacer análisis o hacer información sobre gestión y resultados en torno a la efectividad, eficiencia, eficacia, economía y equidad que la contabilidad en sus desarrollos teóricos tiene para plantear esos aspectos. Otro aspecto clave es que uno ve que en contabilidad
pública también se vivió ese tránsito de la contabilidad como registro contable al de información contable. Entonces, como lo decía la contadora del municipio, uno podría plantear que ahora hay una nueva vertiente, o mejor, un nuevo momento a aprovechar, que ya es el del análisis contable. Y el del análisis contable requiere una formación más fuerte, una formación más integral y una inquietud fuerte por el sector público. Yo pienso que nosotros no podemos perder la oportunidad de integrar los artículos 257, que habla de control fiscal, y el 354 de digamos, que toma la parte de contabilidad pública. Uno encuentra que si la contabilidad pública se orientara, por ejemplo, a evaluar la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad, la valoración de costos ambientales, podría tener unos fuertes impactos. Adicionalmente, como les mencionaba hace un rato, cuando Colombia entra en el grupo de las buenas prácticas de la OCDE, tiene que tender a esa discusión fuerte de que la contabilidad pública se empieza a afianzar en lo que es el principio de causación, y la contabilidad presupuestal, la contabilidad pública presupuestal, tiende a ser una contabilidad basada en ese principio de devengo. Y ahí está una discusión fuerte. ¿En qué medida las mediciones contables empiezan a ser cambiantes, discutidas y a recurrir a otros modelos con base en las exigencias ya no del Fondo Monetario Internacional, sino de la OCDE? Y en eso tenemos unos grandes retos y unas grandes oportunidades para hablar de la contabilidad pública al servicio de la nación, para construir país, para construir ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Marco. Rodrigo, Yo. frente a este tema, ¿de qué perspectivas se vislumbran? Perspectiva. Eso. Bueno, yo en temas de prospectiva voy a exponerlo desde tres visiones. Una, ¿cómo ve la perspectiva de la contabilidad pública la Contaduría General de la Nación? ¿Cómo ve la perspectiva de la contabilidad pública el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿Cómo ve la perspectiva de la contabilidad pública la academia? Esas son como las tres vertientes o enfoques que quiero. La contaduría. En el reciente Congreso de Contabilidad Pública en Barranquilla, la contaduría dice, hoy estamos aquí, ellos dicen, estamos en una contabilidad de medición, como lo dice Marco, eminentemente patrimonialista, que se ubica en el mundo microeconómico. A pesar de que haya proceso de consolidación de la contabilidad de todos los entes públicos, no podemos decir que eso sea una visión macroeconómica, o sea, no podemos confundir las dos cosas. El hecho de que haya un proceso de consolidación, eso sigue siendo todavía una contabilidad desde una óptica microeconómica. Y la contaduría lo que dice es que ellos tienen que avanzar hacia que la contabilidad dé cuenta del orden macroeconómico. En este punto es lo que acaba de plantear Marco como la contabilidad pública presupuestal. O sea, ellos visionan, la contaduría tiene la visión de que tiene que avanzar hacia acá. Y en otro perspectiva un poquito mucho más amplia, miren que la contaduría también plantea la evolución hacia una concepción mucho más integral, que es hacia los temas de lo que tiene que ver con asuntos sociales, ambientales y culturales. De otro lado, ¿cómo ve el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda lo que dice es, hoy se ven acá, se ven que las finanzas públicas del Estado colombiano, que sería algo así como la contabilidad pública presupuestal, hoy están en un modelo y ellos dicen que es necesario que esa contabilidad pública presupuestal avance hacia un sistema integrado de finanzas públicas. Y fundamentalmente el cambio que ellos plantean es que hoy el modelo de contabilidad pública presupuestal es un modelo que se soporta en lo que se conoce como el modelo de caja modificado. O sea, la contabilidad presupuestal en Colombia no es de caja propiamente, se llama así caja modificada. Pero el Ministerio de Hacienda lo que dice es,
tenemos que avanzar hacia un modelo que sea de devengo y caja, que el devengo lo tomaría como los desarrollos que actualmente tiene la contabilidad pública, la que estamos denominando como la contabilidad patrimonial. Entonces, en perspectiva, ellos dirían hay que avanzar hacia ese modelo en temas de contabilidad presupuestal. El otro es una propuesta de algunos académicos, por ejemplo, los que trabajan la contabilidad de gestión. A un profesor de la Universidad de Antioquia, que lo pudieron haber escuchado hace poco acá en la contabilidad de gestión, que fue Yair, por ejemplo, plantea que la contabilidad pública debe soportarse en la contabilidad de gestión e introducir el concepto de contabilidad de costos. Las entidades de gobierno no manejan contabilidad de costos, entonces otra evolución sería hacia la contabilidad de costos. Pero en lo personal, desde la academia, lo que hay que entender es que la evolución mayor que puede tener la contabilidad es que tenemos que rebasar la visión eminentemente financiera de la contabilidad. Hoy, la contabilidad de pública en los modelos que desarrolla la Contaduría General de la Nación es una contabilidad única y exclusivamente financiera. O sea, la contabilidad hoy es exclusivamente financiera. Y la mayor evolución es que hay que avanzar hacia una contabilidad socioeconómica, pues que nos dé cuenta de todos los temas ambientales, culturales y sociales. Y yo quiero rematar como con un planteamiento. Yo considero que la Contaduría General de la Nación, cuando se pasa al modelo de implementación de estándares, en vez de avanzar, yo creo que retrocedimos. O sea, cuando usted analiza la historia de la contabilidad pública colombiana, encuentra que en la primera parte del desarrollo de la contabilidad pública se planteó una contabilidad socioeconómica, es decir, estaba la contabilidad financiera básica, pero se planteaba una contabilidad socioeconómica, con estados de naturaleza socioeconómica. Y en la primera parte se planteó los desarrollos de estados contables, por ejemplo, como el estado de productividad global de los factores, el estado de valor agregado, el estado de rentabilidad pública, que son estados socioeconómicos. La contaduría abandonó eso y llevó al modelo de implementación de estándares, que es una contabilidad eminentemente financiera. Y ahora lo que se está planteando es que definitivamente hay que retornar hacia la contabilidad de presentación de informes no financieros, que serían informes ambientales, culturales y sociales, y yo creo que hacia allá debemos avanzar, listo, hacia allá debemos avanzar, pero eso es un compromiso desde la academia es la que debe proporcionar. ¿Y cómo hablaríamos de un balance social, o de un balance cultural, o de un balance ambiental? Hay algunos casos, por ejemplo, en Europa, desde el año pasado, el año 2018, en España, por ejemplo, ya se empezaron a hacer obligatorios la presentación de informes no financieros con ese carácter social. El mayor avance, concluyo diciendo, es cuando la contabilidad pública recoja esos desarrollos sociales, culturales, ambientales, más allá de lo que hoy tenemos, que es eminentemente una contabilidad financiera. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos así con los 3 bloques que tenemos programados y damos espacio para las preguntas del público. Acá tenemos algunas de esas preguntas. Vamos a hacer una de las preguntas a cada ponente o quien inicialmente quiera responder, y tendría máximo 5 minutos para la respuesta. Voy a iniciar con una pregunta que se tiene que ver con que menciona algo así: la contabilidad pública podría concebirse como una macrorama donde se podrían contener las otras para desarrollar adecuadamente sus objetivos. Marco, Rodrigo, el que... Pues la idea es que la contabilidad pública es una metarrama, está más allá de la contabilidad patrimonialista financiera, la contabilidad de gestión, la contabilidad social, la contabilidad tributaria. Podríamos decir que bebe de ellas. Ha tomado autonomía en la medida en que sus autores han dedicado los desarrollos a lo que son las administraciones públicas, el Estado,
y ahora hacia lo que tiene que ver con lo público. No es lo mismo decir estatal que lo público, como lo mencionaba el profesor Rodrigo. Entonces, si uno dice que la contabilidad pública va orientada a lo público, porque no solamente hace referencia a recursos públicos, sino que toca el interés público con la información y control que provee esos servicios, entonces estamos hablando de algo que va evolucionando fuertemente. Entonces, más que hablar de algo macro, podríamos decir que es algo meta, que está más allá de estas ramas y que se nutre de ellas, hablando en términos del conocimiento, y que eso va a implicar, en cuanto a lo técnico, que los sistemas contables que de allí se deriven tengan interoperabilidad, que es un aspecto clave que en la actualidad siempre nos ha puesto retos, desde, por ejemplo, cuando se hablaba del CIF, del Sistema Integrado de Información Financiera. Eso es un aspecto pendiente, y otro aspecto pendiente es de hablar de un sistema integrado de información, en el caso de las aplicaciones que se deriven de la rama del conocimiento llamada contabilidad pública. Muchas gracias. Esta está específicamente para Olga Rocío. Dice que desde su trayectoria en el municipio de Medellín como contadora, cree que la implementación de las NIP, aunque ya habías mencionado algo por si quieres reforzar, si la implementación de las NIP ha contribuido a mejorar la calidad de la información contable pública. Pues que sí ha sido favorable, que sí ha contribuido. Sí, indudablemente sí. Como mencionaba, en aspectos en esos que tuvieron mayor impacto en la transición. Hasta el año 2017, por ejemplo, el pasivo pensional no se reflejaba el total que nos entregaba el Ministerio de Hacienda, porque la norma anterior permitía irlo amortizando en el tiempo como hasta el año 2028. Y esta norma dijo, no más amortización, me hace el favor y me muestra el pasivo real de las obligaciones pensionales del municipio. Adicionalmente, otros temas de carácter de beneficios a empleados. Por ejemplo, el municipio hace préstamos a los servidores de calamidad a tasa de interés cero, o préstamos hipotecarios a una tasa muy baja referente al mercado. Ese gasto de oportunidad, digámoslo así, no se reflejaba en la contabilidad anterior. Hoy podemos ver exactamente cuál es el aporte que está haciendo el municipio a los servidores públicos subvencionando esas tasas. Entonces se va a mostrar unos gastos de beneficios a empleados más reales. El tema del deterioro, estábamos mostrando unas carteras, unas esperanzas de flujo de efectivo a la tesorería municipal por unos valores inmensos, y cuando vamos y aplicamos el deterioro vemos que si acaso el 50% de esa cartera puede ser recuperable. Entonces ya rebaja esas expectativas, pero eso también lleva a cuestionar a la administración, a decirle, mire, póngase pilas a cobrar, póngase pilas a depurar. Y, por ejemplo, ahora, no sé si ya salió o está por salir, un acuerdo de beneficio tributario, porque esas carteras también hay que hacer otras herramientas como los beneficios tributarios para poder captar esos dineros que nos deben. Entonces va a haber un beneficio tributario, por ejemplo, para multas del tránsito, para los que estén por ahí morosos, se hayan pasado los límites de velocidad y, en fin, estén pilas, porque va a haber un beneficio ahí. Pero todo eso, ¿qué lo da? El análisis de esas carteras que está en la contabilidad. En el presupuesto no está la cartera, ¿sí? En el presupuesto no se ve la cartera. El control de los bienes, hicimos una depuración grande de propiedad, planta y equipo, y nos cuidamos de que esos bienes, aunque sean todos del municipio, no estén o doblemente registrados por la entidad que los está utilizando y por el municipio, o que inclusive no estén registrados. Entonces, ese registro de las propiedad, planta y equipo en una forma más real también ayuda a que esa información, como lo dice el nuevo régimen, las características fundamentales, relevancia y representación fiel. Rodrigo, ¿quieres agregar algo? Sí, no, yo quisiera hacer como una reflexión y quiero traer a colación
la tesis doctoral que presentara el profesor Jorge Tuba Perea para su doctorado tenía un capítulo en donde él hablaba de los efectos económicos de las normas, ¿cierto? Entonces, cuando uno analiza el tema de la implementación de estándares, tiene que tener en cuenta que esos cambios o esas transiciones de una norma colombiana a un estándar, pues produce efectos económicos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, a uno es que esa cifra muchas veces le debieran preocupar. Por ejemplo, la transición de norma contable de contabilidad pública a estándares produjo efectos como estos. La doctora Olga Rocío nos dice, en el caso del municipio de Medellín, se nos cayó el patrimonio en 1.8 billones de pesos. Cuando uno analiza la transición de empresas públicas de Medellín, el patrimonio de EPM bajó en 3 billones de pesos. Billones, o sea, miles de millones, listo. Cuando uno analiza, por ejemplo, una entidad como Colpensiones, el incremento en la reducción del patrimonio fue de 137 billones de pesos. Ahora, uno pudiera decir, ¿y cómo fue el asunto de la transición de norma a estándares? Si ustedes analizan en el sector privado, la implementación de las NIIP, aquí estamos hablando de las normas internacionales de contabilidad del sector público, pero en las NIIP, por ejemplo, las supersociedades dicen implementar estándares de contabilidad produjo efectos en el 60% de las empresas, en donde el 60% de las empresas o se les disminuyeron los activos, se les aumentaron los pasivos, ¿me entienden? Entonces, hay efectos económicos de las normas y estamos hablando solo de los efectos en la medición del patrimonio financiero. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta eso porque uno pudiera decir, los modelos de estándares dicen, es que es mejor aplicar los estándares porque eso nos muestran la realidad. Entonces uno dice, pero esperen a ver porque en el Estado colombiano nosotros decir que la aplicación de los estándares de normas internacionales de contabilidad del sector público nos llevaron a que en el Estado colombiano el patrimonio público medido en términos financieros pudo haber caído en más de 600 billones de pesos. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de Colombia? El presupuesto de Colombia son 300 billones de pesos. ¿Me hago entender ahí? O sea, hay que tener esa cifra en la cabeza para saber qué es lo que produce este tipo de cambios, ¿sí? Rodrigo acá realmente tiene una gran capacidad porque ahí estaría dando en parte respuesta, o si quieres agregar algo, tenemos una que mencionaba que qué incidencia han tenido los organismos multilaterales en la orientación de la nueva contabilidad pública en Colombia, que si cree que esa incidencia ha sido favorable o por el contrario ha disminuido la calidad de la información contable pública y su contribución al control social. Estaría como esa parte del control social, no sé, Rodri, si quieres agregar algo. Miren, en ese punto, el tema que más está de moda, si ustedes lo miran en Google el día de hoy, es una discusión bastante interesante para los que estamos en el mundo de lo contable. Yo quiero que la miren en Google ahorita, una discusión tremenda que se armó, porque el ministro de Hacienda, el ministro Jorge Carrasquilla, ustedes saben que nosotros tenemos unos compromisos en el Estado colombiano para cumplir una cosa que llama la regla fiscal. O sea, en temas de la planeación económica, nosotros tenemos unos márgenes en el que nos podemos mover en temas del déficit fiscal, en el cumplimiento de lo que se conoce como la regla fiscal. Entonces, el Ministerio de Hacienda tenía problemas como para darle cumplimiento a la meta de déficit fiscal. Y ustedes saben qué hizo el ministro de Hacienda. Se pegó de la contabilidad pública. Y se pegó de la contabilidad pública y dijo, no, vamos a hacer una cosa. Si el Estado colombiano vamos a vender activos, por ejemplo, que se iban a vender o acciones de Ecopetrol o acciones de ISA, entonces dijo, no, nosotros vamos a considerar que los ingresos, recuerden que la contabilidad presupuestal es de caja, queda claro, la contabilidad presupuestal es de caja modificada. Entonces él dijo, vamos a coger los ingresos que vamos a obtener por la venta de esos activos y los vamos a meter al presupuesto como ingresos corrientes. Entonces eso le permitió a él que al contabilizar eso,
cumplía la regla fiscal. ¿Queda claro? En ese momento todo el mundo le está diciendo, el ministro de Hacienda parece que estuviera manipulando la contabilidad pública, maquillando la contabilidad pública para cumplir la regla fiscal. Yo creo que nosotros como profesión nos deberíamos pronunciar, ¿sí me entiendes? O sea, para decir, ¿qué fue lo que hizo el ministro? ¿Es correcto lo que está haciendo el ministro con el uso de la información contable? En este caso, con el uso de la información de la contabilidad presupuestal pública. Es una discusión bastante interesante. El Fondo Monetario Internacional le acaba de decir, no vemos con buenos ojos que usted haga ese tipo de análisis, ¿cierto? Porque es como utilizar la contabilidad para fines macroeconómicos o metas del Estado colombiano. Bueno, creo que quedó ampliamente respondida la pregunta y vamos a preguntarle, esto es para el profesor Marco, dice que desde la academia, ¿cómo se puede llevar paralelamente la enseñanza de la contabilidad aplicada a las entidades públicas y a las empresas privadas? ¿Eso es coherente? Pues, ¿cómo se podría llevar? Sí, vea, a los estudiantes se les debe enseñar fuertemente la contabilidad financiera, patrimonial en todas sus vertientes y en todos sus lineamientos teóricos, no solo en los aspectos que tienen que ver con la normativa actual, porque la normativa regularmente cambia. Lo mismo pasa en el caso de las modas de la administración que redundan o que impactan la contabilidad de gestión, la contabilidad administrativa. No solamente enseñar las modas que están impactando, sino enseñar los fundamentos teóricos y toda la posibilidad de modelos que hay para medir, para reconocer los flujos y los fondos en el caso económico y social. Lo mismo, enseñarles lo que tiene que ver con la contabilidad social en sus fundamentos teóricos y no solamente en los modelos que se están manejando en el mundo de informes de sostenibilidad, memorias o balance social. La idea es enseñarle que esos diferentes aspectos pues son para esos diferentes ramas de la contabilidad pueden ser aplicados en diferentes entidades o entes contables, que pueden ser los entes públicos, privados, comunidades, familias, incluso a nivel de personas. Entonces, enseñándole que hay unas ramas que son muy fuertes y que vienen desarrollando teorías, modelos, sistemas, aplicaciones, informes y formas de control, pues el estudiante sabrá que eso se aplica a los fines que tiene el sector privado en relación con los procesos rentísticos, los procesos que generan riqueza y aumentan el patrimonio, y en el caso del Estado, el cumplimiento de los fines del cometido estatal, así como la necesidad que hay de construir una ciudadanía que esté involucrada con los destinos de la nación, sus regiones y sus localidades. Bueno, muchas gracias. Ya, con eso terminaríamos el tema de las preguntas. Yo quiero cerrar con algunas reflexiones y temas de los que tratamos, en especial mencionar pues que en tema de gestión pública, contabilidad pública, el tema de lo público, realmente, como nos decía Olga Rocío, es un tema bastante retador, importante, y como lo hemos observado dentro de las presentaciones, la conversación, sigue siendo y tiene grandes retos para todos nosotros como profesionales, y no solamente como eso, sino también como ciudadanos que debemos estar diariamente comprometidos con ese ejercicio pues realmente de lo público y conocer cómo se realiza. Lo otro es que definitivamente el rol de la universidad es producir conocimiento, y como nos decía el profesor Marco, realmente 60 citas o en fin, es poco frente a todo lo que existe en el área financiera, pero eso no nos tendría que preocupar en la medida en que si la universidad en su rol tiene esa producción de conocimiento, muy seguramente con estos conversatorios más los inquietudes que se nos puedan generar, vamos a avanzar en esa línea de la contabilidad pública, entendiendo también que además de ese aspecto patrimonialista, financiero, estaría todos los otros elementos que son sociales
y que son de ciudadanía, que nos pueden servir mucho también profesionalmente. La universidad en ello también tiene un gran compromiso y de hecho así lo estábamos haciendo dentro del proceso de la innovación curricular, en el que seguramente vamos a estar con ustedes mirando muchos de estos aspectos. Damos paso entonces ya para el cierre del evento. Muchísimas gracias. Agradecemos a los ponentes, los profesores Rodrigo Loaiza García, Marco Antonio Machado Rivera y a la contadora de la Alcaldía de Medellín, Olga Rocío Gil, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento, así como a los participantes por su asistencia. En conmemoración de los 75 años de la Facultad de Ciencias Económicas y los 15 años del Grupo de Investigación y Consultorías Contables JICO, estas sesiones se editarán y serán subidas como seminario virtual al canal JICO de YouTube. Recuerden que están cordialmente invitados a nuestro cuarto conversatorio, el cual abordará la contabilidad presupuestal y se llevará a cabo el martes 13 de agosto en el auditorio 10203 de la Universidad de Antioquia a las 2 de la tarde. No olviden inscribirse previamente en la aplicación de la facultad para permitir que se realicen el seguimiento y poder enviarles a su correo electrónico una constancia de su asistencia en caso de que asistan al 80% de las sesiones. Feliz tarde, los esperamos.